Nunca imaginé que una simple llamada telefónica pudiera cambiar mi vida por completo. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Era una tarde fresca de otoño en Nueva York, y las hojas caían suavemente al suelo. Estaba disfrutando de la tranquilidad cuando noté que mi pantalla del teléfono se iluminaba con un número desconocido. Al principio, pensé en ignorarlo. Quiero decir, ¿quién contesta llamadas aleatorias hoy en día? Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Cuando lo hice, la voz al otro lado me paralizó. Habían pasado años, pero supe inmediatamente quién era. Anna, soy Cristina, dijo ella. Su tono extraño, una mezcla de cortesía y algo más que no pude identificar. Cristina, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía rápidamente. ¿Qué pasa? Habían pasado años desde que había oído de Cristina, mi extraña hermana. No me estaba llamando para charlar. Sus siguientes palabras fueron una bomba. Abuela ha fallecido. No lo podía creer. Nuestra abuela, la única constante en nuestra familia, se había ido. Pero al escuchar a Cristina, me di cuenta de que había algo más en su llamada. Su voz llevaba una arrogancia que me ponía los pelos de punta. Solo quería informarte, añadió con un tono que sonaba casi burlón, sé que estás ocupada con tu modesta vida. Las palabras me golpearon como una bofetada. Casi podía imaginarme su sonrisa burlona al decirlas, pero me negué a dejar que viera cuánto me dolían. Gracias por informarme, respondí, con frialdad. Ya haré los arreglos para ir. No eran solo sus palabras las que me lastimaban, sino la avalancha de recuerdos que traían consigo. Al crecer, Cristina siempre fue la niña favorita. Tenía el favor de nuestro padre, su atención y un encanto natural que hacía que todo pareciera fácil para ella. Yo, en cambio, era la que siempre estaba a su sombra, tratando de probarme, pero nunca midiendo hasta su nivel. Nuestra relación estuvo tensa durante años, y el golpe final llegó cuando ella me traicionó de la peor manera posible. Brian, mi ex prometido, el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida, me dejó por Cristina, usó su encanto, su manera de manipular, y lo robó de mi vida. No era solo un compromiso roto, era una traición que dejó cicatrices profundas. Después de eso, corté lazos no solo con ella, sino también con el resto de mi familia. Nuestro padre, que siempre había favorecido a Cristina, dejó claro dónde estaba su lealtad. Mi madre, aunque cariñosa, no pudo cerrar la brecha entre nosotras, así que construí mi propia vida lejos del caos. Me casé con Arthur, un hombre amable y apoyador que trabaja en tecnología. Juntos construimos un hogar acogedor lleno de amor en los suburbios. Nuestra hija Abigail es la luz de nuestras vidas. A sus 5 años, ya es una artista en potencia, compartiendo sus dibujos en su popular canal de YouTube. Aunque mi vida no es ostentosa, está llena de amor y felicidad. Pero escuchar la voz de Cristina nuevamente me recordó el dolor que había trabajado tanto por dejar atrás. Esta llamada no era solo una noticia sobre nuestra abuela, era el comienzo de una tormenta que no estaba segura de estar lista para enfrentar. La llamada de Cristina despertó una tormenta de emociones que pensaba haber dejado atrás. La idea de regresar a la casa familiar para el funeral de nuestra abuela me revolvió el estómago. Había pasado años desde la última vez que estuve allí, y los recuerdos eran agridulces. La abuela siempre había sido el corazón de nuestra familia, la única persona que creyó en mí sin importar nada. Su partida se sentía como el fin de algo irreemplazable. Y ahora, con la llamada de Cristina, parecía que me estaban arrastrando de nuevo a un mundo que había trabajado tanto por escapar. Durante los siguientes días, traté de prepararme para el viaje. Empacar mis maletas no fue lo más difícil. Lo más complicado fue el equipaje emocional que sabía que tendría que llevar. Ver a Cristina nuevamente no era algo que me emocionara. Su llamada no había sido solo para informarme de la muerte de la abuela. No podía quitarme la sensación de que había algo más. Con Cristina, siempre había algo más. El día del funeral llegó, y pronto me encontré parada frente a la antigua casa familiar. Lucía exactamente como la recordaba. Y sin embargo, algo se sentía diferente. La casa parecía contener susurros del pasado, las risas de nuestra infancia, las discusiones, los sueños y las decepciones. Al entrar, me invadió una ola de emociones. El aire estaba denso de dolor, nostalgia y tensión no expresada. Las habitaciones estaban llenas de rostros conocidos. Algunos mostraban expresiones de tristeza, otros tenían una mirada más reservada, como si hubieran venido no solo a llorar, sino a observar, juzgar o conspirar. Mientras caminaba entre la multitud, la vi. Cristina estaba cerca de un grupo de personas, dominando la atención de todos con facilidad. No había cambiado. Su encanto seguía siendo magnético, y su presencia me recordaba a las viejas dinámicas familiares de las que había intentado escapar. Al principio, mantuve mi distancia,
sin saber cómo acercarme o si siquiera quería hacerlo. Pero Cristina tenía otros planes. Durante la ceremonia, mientras la gente pronunciaba emotivos elogios, logró encontrarme a solas. Anna dijo, sonriendo de la manera en que siempre lo hacía, educada pero insincera. Ha pasado un tiempo. Me vi obligada a sonreír. Sí, así es. ¿Cómo has estado? Oh, ya sabes, respondió. Su voz impregnada de una falsa dulzura. La vida ha sido interesante. Podía sentir la corriente subterránea en sus palabras, las sutiles indirectas y la rivalidad no expresada que nunca desapareció. Por un momento, solo nos quedamos allí, intercambiando amabilidades que no se sentían en absoluto amables. En ese instante, me di cuenta de que esta reunión no solo se trataba de despedir a nuestra abuela, se trataba de algo más profundo, de enfrentar el pasado no resuelto, de mirar de frente las traiciones, las quejas no expresadas y las decisiones que nos habían moldeado a ambas. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo. Sabía que este encuentro traería revelaciones que podrían sacudirlo todo. Pensé que conocía a mi hermana y a nuestra familia. Los días previos al funeral fueron tensos, llenos de emociones que había intentado enterrar. Me mantenía ocupada con Arthur, Abigail y nuestra vida cotidiana, pero por más que intentaba, no podía escapar del pensamiento de ver a Cristina nuevamente. No era solo ella, era toda la familia de la que me había distanciado. Los recuerdos del pasado comenzaban a aparecer, y no todos eran agradables. Cuando finalmente llegó el día del funeral, la atmósfera estaba cargada de tristeza y sentimientos no resueltos. La casa familiar, con su encanto desgastado, estaba llena de parientes y viejos amigos. La casa parecía viva, como si nos estuviera observando en silencio, aferrándose a los ecos de nuestra infancia. Las risas, las peleas y los secretos que se escondían en sus paredes. Al entrar en la sala, sentí su presencia antes de verla. Cristina estaba allí, tan elegante y segura de sí misma como siempre. Su apariencia pulida solo me recordaba la rivalidad que siempre existió entre nosotras. No pasó mucho tiempo antes de que se acercara a mí. Su sonrisa fue más suave esta vez, pero aún estaba marcada por algo que no podía confiar. He estado queriendo ponernos al día, dijo, su voz amigable pero con un toque de curiosidad. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. Forcé una sonrisa educada, tratando de controlar mis emociones. Sí, así es. ¿Cómo has estado? Oh, ya sabes, respondió Cristina, con un gesto despectivo de su mano ocupada. Pero bien, seguro ya has oído de la familia cómo han ido las cosas para mí. Asentí, aunque no estaba completamente segura de a qué se refería. Lo último que había oído es que Cristina vivía una vida glamorosa en Jacksonville, llena de éxito y lujo. Al menos, así contaban las historias. Pero sabía que no debía creer todo lo que escuchaba. Con Cristina, siempre había algo más debajo de la superficie. Durante el velorio, se aseguró de que todos supieran acerca de su tan llamada vida perfecta. Hablaba interminablemente sobre Jacksonville, su estilo de vida exclusivo y sus logros. Estaba claro que intentaba impresionar, demostrar que su vida era mejor que la mía. La observaba con una mezcla de irritación y curiosidad. Detrás de su fachada confiada, podía sentir las mismas mentiras y manipulaciones que la habían definido durante años. Incluso mencionó a Bryan Adams, mi ex prometido y ahora su ex esposo. Sus menciones casuales de él, su intento de aparentar que no le afectaba su fallido matrimonio, me pareció como si estuviera reabriendo una vieja herida. Bryan había sido mi todo. Teníamos planes, sueños y un futuro, hasta que Cristina, con su encanto y astucia, me lo arrebató. La traición me destrozó, dejándome cicatrices que pensaba que ya se habían curado. Verla ahora, tan indiferente y orgullosa, era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. No se trataba solo de Bryan, se trataba de todo el daño que me había causado. Este encuentro no era solo sobre el funeral, era sobre obligarme a enfrentar un pasado que había intentado dejar atrás. Decidí que era hora de confrontar a Cristina sobre el pasado. Había cargado con el peso de su traición durante demasiado tiempo, y esperaba que hablar con ella pudiera darme algo de cierre. Cuando la multitud en el funeral comenzó a dispersarse, la vi de pie cerca de la ventana de la sala, reuniendo mi valor. Me acerqué a ella. Cristina, ¿podemos hablar?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Se giró hacia mí. Su expresión era indescifrable al principio, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Claro, ¿qué tienes en mente? Respiré profundamente, tratando de estabilizar mis emociones. Necesito entender, comencé. ¿Por qué tuviste que quitarme a Bryan? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien destruir lo que teníamos? Por un momento, la máscara alegre de Cristina se cayó, reemplazada por una mirada más fría y calculadora.
Anna, no se trataba de quitarte nada, respondió. Con tono tajante, Brian y yo teníamos nuestra propia conexión. Simplemente tú no la veías. Sus palabras me dolieron, pero no iba a retroceder. Lo manipulaste, dije, mi voz subiendo con emoción. Sabías cuánto lo amaba, sabías lo que significaba para mí. Ella se encogió de hombros, su indiferencia me enfureció. Brian tomó sus propias decisiones. No puedes culparme por eso, replicó. La vida no espera a nadie. Anna, tienes que seguir adelante. Su actitud despectiva solo hizo crecer mi ira. Nunca lo entendiste, ¿verdad? Dije. Mi voz temblorosa. No se trataba solo de Brian, se trataba de todo. Siempre parecía que todo te era dado mientras yo me quedaba luchando por demostrar mi valía. Su expresión se endureció y su voz se volvió gélida. No me eches la culpa de tus deficiencias, respondió. Cortante, todos tenemos nuestras batallas. Tal vez si hubieras sido más asertiva, las cosas habrían salido de otra manera. Sus palabras fueron como cuchillos, cortando heridas que pensaba ya habían sanado. Quería gritar, desahogarme, pero me forcé a respirar profundamente. No se trata solo de Brian, dije en voz baja, se trata de nuestra familia. Se trata de cómo todo siempre parecía funcionar a tu favor mientras yo me quedaba atrás. Antes de que pudiera responder, un grupo de parientes lejanos se acercó, separándonos. La confrontación terminó abruptamente, dejando todo sin resolver. Me aparté, con las emociones revueltas, y pasé el resto de la noche en un estado de aturdimiento. Las caras se difuminaban mientras la gente me ofrecía sus condolencias, pero mis pensamientos estaban fijos en Cristina y los recuerdos dolorosos que ella había reavivado. Al día siguiente, cuando el funeral llegó a su fin, sentí una mezcla de alivio y malestar. Las dinámicas familiares seguían siendo tan complicadas como siempre, y no podía quitarme la sensación de que había algo más bajo la superficie. La vida perfecta de Cristina comenzaba a mostrar grietas, y yo estaba decidida a descubrir la verdad. Salí del funeral con el corazón pesado, pero con una nueva resolución. La confrontación había reabierto viejas heridas, pero también había preparado el terreno para revelaciones más profundas. Sabía que el camino que me esperaba no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Los días que siguieron fueron tranquilos pero inquietantes, mientras me preparaba para lo que vendría. Seguí repasando mi confrontación con Cristina en mi mente, tratando de darle sentido a todo, por más que lo intentaba. No podía quitarme la sensación de que los problemas de nuestra familia seguían profundamente arraigados y sin resolver. La disculpa de mi madre, aunque amable, no solucionó los años de distancia y dolor. Sentí que era más bien un vendaje sobre una herida que necesitaba mucho más que solo palabras para sanar. Durante este tiempo tan caótico, Arthur y Abigail se convirtieron en mi refugio. Arthur, con su presencia calmada y constante, nunca me presionó para hablar sobre lo que me estaba inquietando. Simplemente se quedaba a mi lado, brindándome apoyo silencioso. Abigail, con su energía juvenil y curiosidad, fue mi luz en la oscuridad. Ella se volcó por completo en su canal de YouTube, compartiendo su arte con el mundo. Su alegría y entusiasmo eran contagiosos y me dieron algo positivo en que concentrarme. Pero la calma no duró mucho. Cristina, siempre tan dramática, recurrió a las redes sociales en un intento por menospreciarme. Sus publicaciones estaban llenas de sarcasmo, pintándose a sí misma como increíblemente exitosa mientras lanzaba comentarios velados sobre mi vida común. Me frustraba verla intentar mejorar su imagen a costa mía, y me dolía saber que lo hacía de forma tan pública. Fue entonces cuando el canal de YouTube de Abigail se convirtió en una herramienta inesperada en esta batalla. Una noche, después de ver una publicación particularmente cruel de Cristina, se me ocurrió una idea. Abigail y yo decidimos hacer un video, no para confrontar directamente a Cristina, sino para mostrar la felicidad y el amor en nuestras vidas. Creamos un video sincero que presentaba el arte de Abigail y momentos de nuestra vida familiar. Aunque parecía inocente a simple vista, incluimos referencias sutiles a las mentiras de Cristina. Era nuestra manera de defendernos sin rebajarnos a su nivel. El video se viralizó rápidamente. Los espectadores inundaron los comentarios elogiando el talento de Abigail y la calidez de nuestra familia. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a conectar los puntos, y la marea empezó a cambiar. La imagen cuidadosamente construida de Cristina comenzó a resquebrajarse. Las personas empezaron a señalar las inconsistencias en sus historias y sus publicaciones en redes sociales se llenaron de críticas. La verdad sobre sus manipulaciones finalmente salió a la luz. A medida que el video se viralizaba, la reputación de Cristina comenzó a desmoronarse. La reacción en las redes sociales fue dura y la gente comenzó a cuestionar la persona que había pasado años construyendo. Mientras tanto, Brian, su ex esposo, también estaba luchando. La atención pública sobre su fallido matrimonio y su involucramiento en este drama afectó su vida profesional.
cometió un error crítico en su trabajo, lo que lo llevó a perder su empleo como ingeniero de software. La presión de sus fracasos personales y profesionales lo empujó a una espiral descendente. Para Cristina, la tensión se volvió demasiado difícil de manejar. Su fachada perfecta se estaba desmoronando y, con ella, su sentido de control. Las consecuencias de esta batalla estaban lejos de terminar, y era claro que las decisiones que tomáramos ahora darían forma al futuro de todos los involucrados. Cristina solicitó el divorcio, cortando su último vínculo con Brian. Su hijo Gabriel se convirtió en una víctima inocente de su caos. Con la situación inestable de Cristina, Gabriel fue colocado en una institución de cuidado, un lugar muy diferente a la vida privilegiada que Cristina había mostrado tan orgullosamente en el pasado. Las grietas en la dinámica familiar se hicieron más grandes, obligando a todos a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. En medio del caos, mi madre se acercó a mí. Siempre había sido más comprensiva con Cristina, pero ahora estaba frente a mí con lágrimas en los ojos y una disculpa en los labios. Lo siento, Anna dijo, su voz temblorosa por todo. Deberíamos haberte tratado mejor. Ahora veo cuánto dolor te causamos. Sus palabras, aunque sinceras, no borraron los años de sufrimiento, pero aprecié su honestidad. Era un paso hacia adelante, pero la sanación tomaría tiempo. Decidí mantener nuestra relación educada pero distante, enfocándome en lo que realmente importaba, la felicidad y la paz de mi propia familia. Con toda la drama que nos rodeaba, Arthur y yo decidimos que necesitábamos un descanso. Planeamos un viaje a un parque de diversiones para Abigail, un día para escapar del caos y reconectarnos como familia. Resultó ser exactamente lo que necesitábamos. La risa de Abigail llenaba el aire mientras corría de un juego a otro. Su alegría era contagiosa. Arthur y yo nos tomábamos de la mano, disfrutando de los momentos simples que nos recordaban por qué nuestra pequeña familia era tan fuerte. La salida nos dio la oportunidad de alejarnos de las sombras del pasado y centrarnos en el presente. Al ver la emoción de Abigail y sentir la calidez de la presencia de Arthur, me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Esta era nuestra vida, una vida construida sobre el amor, la confianza y el apoyo. No era perfecta, pero era nuestra, y eso era suficiente. A medida que pasaban las semanas después de nuestro viaje, una sensación de calma comenzó a instalarse en nosotros. El caos que una vez había sacudido mi mundo se desvanecía y podía sentir cómo tomaba forma un nuevo equilibrio. La caída de Cristina fue dura pero inevitable. Su constante necesidad de probarse a sí misma, su envidia y sus manipulaciones finalmente la alcanzaron. El divorcio, la pérdida del cuidado de su hijo y su reputación desmoronada fueron las dolorosas consecuencias de las decisiones que había tomado. Brian también estaba enfrentando sus propias luchas. Su despido del trabajo lo dejó a la deriva, luchando por reconstruir su vida. Pero para mí, estos eventos parecían distantes, como ecos de una vida que ya no vivía. Mi enfoque se había desplazado por completo hacia mi familia y la satisfacción que habíamos encontrado juntos. A través de todo esto, aprendí una lección poderosa: el pasado puede moldearnos, pero no nos define. Con la influencia de Cristina desvaneciéndose y mi familia prosperando, sentí una renovada sensación de esperanza. Nuestro viaje aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con paz en mi corazón. Arthur y yo trabajamos arduamente para fortalecer nuestra relación, apoyándonos mutuamente. A pesar de los desafíos que habíamos enfrentado, nuestro vínculo solo se volvió más fuerte. Nuestra hija Abigail estaba prosperando en sus proyectos creativos, y su canal de YouTube seguía siendo una fuente de alegría y positividad, no solo para ella, sino para todos nosotros. Verla crecer, sonreír y compartir su talento con el mundo me recordaba todos los días lo que realmente importaba: la familia, el amor y la felicidad. Un día, recibí una carta de mi madre. En ella, expresaba sus sentimientos de arrepentimiento, pidiendo perdón por cómo habían resultado las cosas y solicitando mi perdón. Sus palabras se sentían sinceras y aprecié que me contactara, pero también sabía que sanar la brecha entre nosotros no sucedería de la noche a la mañana. Respondí con amabilidad, reconociendo su disculpa, mientras suavemente le dejaba saber que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Las experiencias que habíamos vivido habían cambiado nuestra familia para siempre. El favoritismo de mis padres hacia Cristina y las consecuencias de esas decisiones me enseñaron valiosas lecciones sobre la fortaleza, el perdón y la resiliencia. Me di cuenta de que sanar no solo se trataba del tiempo, sino de entender y elegir dejar ir la rabia que me pesaba. En esos momentos tranquilos de reflexión, encontré claridad. El dolor del pasado nos había unido más a Arthur, a Abigail y a mí. Nuestra pequeña familia se había hecho más fuerte y nuestra apreciación mutua había crecido.
Ya fuera compartiendo una risa durante la cena o disfrutando de una noche tranquila juntos, los pequeños momentos simples se convirtieron en nuestra base para la felicidad. A medida que el verano daba paso a los días frescos del otoño, sentí la inspiración de crear algo significativo. Comencé a planear un proyecto comunitario que ayudaría a las familias a resolver conflictos y construir relaciones más saludables, basándome en mis propias experiencias. Quería ofrecer apoyo y orientación a otras personas que pudieran estar enfrentando luchas similares. Esta iniciativa se convirtió en mi manera de transformar el dolor del pasado en algo positivo. Mirando atrás, pude ver lo lejos que habíamos llegado, los momentos tensos en el funeral de la abuela, las revelaciones sorprendentes e incluso las batallas en las redes sociales habían sido parte de un viaje que moldeó quién soy. La historia de Cristina sirvió como una advertencia, pero también destacó mi propia fortaleza y determinación de avanzar con amor y propósito. Al cerrar ese capítulo de mi vida, sentí una profunda sensación de paz. El camino había sido difícil, pero también había sido revelador. El futuro, que antes estaba nublado por la incertidumbre, ahora se sentía lleno de esperanza y promesas. Con Arturo a mi lado, la risa de Abigail iluminando nuestros días y mi proyecto comunitario tomando forma. Sabía que estábamos construyendo algo hermoso, no importaba los desafíos que vinieran. Tenía confianza en una cosa: la fortaleza y la unidad de nuestra familia nos ayudarían a superar cualquier cosa. El amor que compartíamos era nuestro mayor regalo y nos guiaría mientras abrazábamos el futuro juntos.